Hola, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Feliz 2021. Inauguramos videos a partir del 2021 y hoy vamos a hablar de las capas del proceso o de las capas del camino, como también me gusta llamarlo a mí, porque a menudo nos pasa que cuando iniciamos un camino de conciencia, un camino de sanación, un camino de despertar, creemos que una vez que pasamos por una historia, por un dolor, ya no tendríamos que volver a pasar por ahí, ¿sí? Y en realidad, siempre a todos mis consultantes y participantes de cada una de mis actividades, ya sea en un seminario de celiaquía, en una charla introductoria, en una actividad en grupo, así como individual, siempre les recalco lo mismo. Y es que esto se trata de un camino o de un proceso de conciencia. Me gusta más usar la palabra camino, porque la palabra proceso pareciera que en algún momento pudiese tener un final, ¿no? Atravesar un proceso para llegar a un determinado lugar. En realidad la palabra camino nos habla mucho más todavía de un tránsito permanente, ¿no? De transitar y de caminar por lugares y de ir y volver todo el tiempo. Muchas veces en ese camino retrocedemos y volvemos a avanzar, nos quedamos un tiempo parados en un lugar para seguir avanzando, ¿sí? Entonces, creemos muchas veces que una vez que pasamos por un dolor, por una historia, nunca más vamos a volver a pasar por ahí, ¿no? Y siempre lo que les recalco y lo que les digo es que somos como la cebolla, ¿sí? Somos como esa cebolla que a medida que vamos caminando un proceso de conciencia, lo que vamos haciendo es quitándonos esas capas de dolor, ¿sí? Para ir descubriendo dentro que hay algo nuevo. Y a su vez, a medida que voy quitando cada capa de cebolla, voy abriendo un nuevo camino. En realidad lo que sucede es que voy abriendo nuevos caminos a medida que transito este camino de conciencia. Entonces los caminos son infinitos y la manera o el modo de mirar un dolor, de mirar una historia, también es infinita. Me puedo parar desde muchísimos ángulos a mirar una historia dolorosa. Me puedo parar desde muchísimos lugares a mirar esa historia y cada punto es distinto. Por eso muchas veces nos encontramos volviendo a un mismo dolor, volviendo a una misma historia, ¿sí? Revisando nuevamente un dolor, porque lo que hacemos es mirar desde otro ángulo o desde otro punto de vista ese dolor, esa historia que tiene muchas aristas y muchos puntos de dolor. Una historia dolorosa de tu vida puede tener muchas maneras de verla y de vivirla, ¿sí? Y depende desde dónde te sitúes y desde dónde te pares, vas a encontrar un dolor cada vez más profundo, vas a encontrar una nueva capa de dolor a quitar. Lo que sí va a suceder es que a medida que vamos quitando esas capas dolorosas, claro que la vida se vuelve liviana, claro que la creación cambia, porque el creador acaba de cambiar su historia y acaba de apagar un sol fuerte de dolor que había ahí iluminando su vida, y entonces, por lo tanto, su vida va a cambiar. Pero no nos asustemos por tener que volver una y otra vez una misma historia, porque quien vuelve a mirar esa historia no es el mismo, no es la misma. Quien vuelve a revisar ese dolor no es la misma persona, no es el mismo ser. Es un ser más despierto, que ahora está preparado para mirar esas capas profundas de dolor que nos llevan además a encontrarnos con historias y con emociones mucho más profundas y mucho más viscerales, ¿sí? Y quizás ahí sí estamos preparados o preparadas para sentirlas y para escucharlas. Así que sanar es un camino. Y parece reiterativo esto, ¿no? Porque lo digo todo el tiempo, seguramente cuando escribo, cuando les hablo, pero de verdad que es un camino. Y hablar de camino es hablar de un viaje. Es hablar de un viaje hacia adentro y es un viaje interminable, ¿sí? Pero que ese interminable no nos sentencie a permanecer parados en el mismo lugar, sino que nos impulse a seguir quitando esas capas dolorosas para seguir reventando soles de dolor y abriendo nuevos caminos. No nos asustemos por volver al mismo lugar,
No nos asustemos por tener que volver a la misma historia. No nos asustemos por encontrarnos otra vez con un dolor que parece que lo venimos revisando hace mucho tiempo. Quien lo está revisando ya no es el mismo, ya no es la misma. Quien está revisando ese dolor es un nuevo ser, más despierto, más consciente, con más herramientas para ahora sí encontrarse con capas más profundas de dolor y así poder sacarlas. Ese corazón, como la cebolla que queda ahí dentro, siempre nos está esperando para abrir un nuevo rumbo, un nuevo camino, para abrir una nueva creación. Así que, en primer lugar, no nos asustemos por eso, ¿sí? Somos viajeros del tiempo, revisando dolores y sanando historias. Sanar es un camino, sanar es un proceso, no tiene punto de llegada, sino que es un constante andar, ¿sí? Que el revisar una nueva historia, que el revisar una misma historia, no te detenga. Que el revisar una misma historia no te amargue. Que el revisar una misma historia no te haga sentir que has retrocedido. Estás profundizando, nunca retrocediendo. Cuando le ponemos conciencia a algo, quitamos un velo, quitamos una capa y ahora podemos ver más profundo. Camina este camino de conciencia con luz. Camina este camino de conciencia con la plena certeza de que siempre estás ante ti mismo y de que siempre estás profundizando. Así, tu viaje se hará placentero, se hará disfrutable, se hará pleno. De lo contrario, creerás que siempre estás en el mismo punto, cuando en realidad lo único que estás haciendo es profundizar en ese mismo lugar. Sanar es un camino, un proceso. Atrévanse.